Bienvenidos a Declarando su Gloria. En esta semana y la próxima semana vamos a estar tratando con lo que significa la feminidad y lo que significa ser un hombre varonil. Vamos a iniciar con la feminidad. La feminidad es algo que no es un tema tan popular hoy día, nadie quiere tocar este tema. Y todo inicia con una mujer en 1960 que escribió un libro que se llama The Feminine Mystique. Este libro que escribió fue el inicio para que otras personas escribieran acerca de cómo las mujeres se podían autorrealizar y podían ser felices en este mundo. Y como les digo, no es tan popular porque hay muchas lugares oscuros en qué significa en realidad ser una mujer en nuestros días. Y para aclarar ese asunto, quiero que estudiemos lo que dice la palabra de Dios acerca de qué es la feminidad, qué significa para una mujer en el contexto cristiano ser mujer. Elizabeth Elliot, una mujer que vivió hace ya unos 40 años, dijo estas palabras, dice: para mí una dama no debe ser impaciente, irrespetuosa, frívola, sino amable, cortés, piadosa y generosa. Usted y yo somos mujeres, si somos, dice ella, tenemos el don de la feminidad. Muy a menudo este concepto está oscurecido, así como la imagen de Dios está oscurecida en todos nosotros. A veces me encuentro en una posición bastante molesta de tener que extenderme sobre lo obvio y mostrar ejemplos de feminidad a mujeres que casi se sienten culpables de serlo. Debo recordarle que la feminidad no es una maldición, ni es una trivialidad, es un don divino para ser aceptado con ambas manos y darle gracias a Dios por él, porque recuerde, la idea fue de él. Por eso vamos a tomar unos días para pensar en esto. Y el texto que he escogido es Proverbios 31, ustedes probablemente lo han leído muchas veces y han citado inclusive los textos que allí encontramos, y allí hay 11 virtudes o 11 características de una mujer femenina. La primera es que es virtuosa, que es hacendosa, virtuosa, digna de confianza, enérgica, físicamente capaz, económica, desinteresada, honorable, adorable, preparada, prudente y temerosa de Dios. Y vamos a hablar algunos minutos por cada una de ellas. Virtuosa. Proverbios 31 dice estas palabras: mujer hacendosa o mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Virtuosa o hacendosa quiere decir que es una excelencia moral. Está hablando de excelencia moral, de buenas acciones. Y cómo una persona puede tener esas buenas acciones, cómo puede lograr esas buenas acciones. Y yo les sugiero que Filipenses 4 nos da la clave. Por lo demás, dice Filipenses 4, versículo 8, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Así es, todo lo que es virtud es lo que debe ser característico de una mujer. Es también de los hombres, por supuesto, pero estamos hablando ahora de las mujeres. Es poner cada una de estas características que encontramos en Filipenses en la mente para poder ser una mujer virtuosa. Esas son las pautas para poder desarrollarse como una mujer virtuosa. Y hay varios ejemplos en las escrituras que también les pueden ayudar. El libro de Ruth es un libro excelente para determinar o ver un ejemplo de una mujer virtuosa. Porque una mujer virtuosa es corona para su marido, pero al mismo tiempo, si no lo es, provoca vergüenza y produce sufrimiento. Entonces, mis hermanos, yo quiero que meditemos en esto, tanto los varones como las mujeres. Los varones, al momento, por ejemplo, de buscar una esposa, deben buscar una esposa que sea virtuosa. Lo mismo si tienen niñas, hijas, deben educar a sus hijos
en virtud, que sean mujeres cuando crezcan virtuosas. Lo mismo las mujeres, a las esposas, también hay que ayudar los varones a entender qué es la virtud y cómo se puede comunicar y enseñar en casa. Es decir, es algo que nos compete a todos mis hermanos. Y quiero que en esto mediten, que mediten en la importancia de ser una mujer virtuosa. Hoy continuamos con las características de una mujer virtuosa. Capítulo 31 de Proverbios, versículo 17, dice: ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Esto está haciendo referencia a su parte física, a su cuerpo, a que es una mujer con capacidad física fuerte, digámoslo así. Hoy en día, mucho del ejercicio que se hacen las mujeres lo hacen es para verse más atractivas. Pero aquí no está hablando de eso, está hablando de fuerza, de capacidad para poder realizar las actividades que tiene día a día. Es decir, que aumenta su capacidad para obtener y para hacer todas las actividades que tiene que realizar para el día. Mantenerse bien físicamente, esa es la idea. Actividades que son apropiadas para conseguir esa actividad, para poder realizar esa actividad. Entonces las debe escoger con buen juicio cada una de estas actividades para que pueda tener esa capacidad de satisfacer las demandas de las actividades que tiene día a día. Primera Timoteo 4:8 dice estas palabras, dice: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Esto quiere decir que el ejercicio aprovecha, no que debe ser todo el propósito de una persona, sino que aprovecha, y aprovecha poco, ¿sí? Por esto lo pone Pablo en estas palabras: porque hay otras virtudes, porque hay otras prioridades que son más altas que el ejercicio. Entonces debe poner las prioridades más altas por encima del ejercicio, pero no quiere decir que no lo haga. En la Primera de Pedro 3 encontramos algo de esto que nos ayuda a pensar en esto. Primera de Pedro 3:5 dice: porque si también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, así obedeció Sara a Abraham llamándole Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Esa es la idea. Entonces hay que poner las prioridades correctas, pero al mismo tiempo hacer ejercicio. Y algunos parámetros para que lo piensen en ese sentido hay muchas cosas que puede hacer, pero no todo lo debe hacer. Entonces no sobrepase los límites de su capacidad. Además piense en esto: el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como lo enseña Pablo en 1 Corintios 6, versículos 19 al 20. Entonces piense en que ese templo es la habitación, es el sitio donde mora el Espíritu Santo. Entonces cuídelo apropiadamente. Debe estar saludable para poder ejercer sus responsabilidades que tiene día a día. Debe tener al mismo tiempo o tomar de sus días al mismo tiempo también para descansar, para recrearse inclusive, para que mantenga ese cuerpo saludable para todas las demandas que exige este mundo para todos, para las mujeres, es particularmente, que es el tema que estamos tratando. Y adicionalmente, piense que hay otros que también le pueden ayudar en esas tareas arduas. No necesita pensar que usted sola puede realizarlo todo. Con esto quiero en este día que lo piense, que medite en ello, que medite en este tema de la parte física y vea cómo lo está haciendo día a día. Hay otra que vamos a tocar hoy, y es lo que nos enseña el capítulo 31, versículo 18. 31 y 18 dice: nota que su ganancia es buena. ¿A qué hace referencia a esto? A que es una persona económica, que maneja bien los números, es una persona que hace presupuestos, es una persona que organiza el dinero, que no está botando el dinero, sino por el contrario, es una persona que está constantemente manejando de buena forma los recursos que está recibiendo.
controla los recursos, no desperdicia ni el dinero, ni el tiempo, por supuesto, y cualquier otra cosa, inclusive la gasolina o cualquier cosa que usted piense que tiene a su disposición como uno de los recursos. Es decir, que hace un presupuesto, que es esto, es tomar todo lo que está entrando dentro de su presupuesto al mes, es decir, todos los ingresos, y controla todas las salidas del dinero. Se da cuenta de que eso es importante, es una buena administradora de los recursos. Busca descuentos o cosas similares para poder mantener una economía saludable dentro de la casa. Entonces con esto terminamos hoy, nos vemos mañana, si Dios quiere. Piense y medite en estas dos características de una mujer que es virtuosa. Hoy continuamos con las características de una mujer virtuosa, características que encontramos en Proverbios 31, y una de ellas es la prudencia. Noten lo que dice el versículo 26, dice: abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Esto habla de la prudencia. Es una persona que cuando habla, habla sabiduría. Así es. Y nunca está ofendiendo con sus palabras. Cuando leemos el libro de Santiago, capítulo 3, encontramos las descripciones de lo que las palabras pueden llegar a ser. Inclusive dice que la lengua, es decir, las palabras, son como un fuego, un mundo de maldad. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma como una persona se expresa, cómo expresa las palabras y cómo expresa sus ideas. Entonces una mujer virtuosa es una mujer prudente con sus palabras. No las usa de forma mal, como lo hizo la hermana de Moisés, Miriam, en Números 12, del 1 al 15. Allí vemos cómo la imprudencia de sus palabras retrasó la partida de todo el pueblo de Israel por 7 días, simplemente por su imprudencia. Entonces, esa virtud es una virtud a apreciar. Por ejemplo, es una persona que no es agresiva. A eso hace referencia la prudencia. Es una persona que no es dominante en la forma como habla. Es suave, por el contrario. Demuestra compasión con sus palabras. Es amable, pero firme. Es muy importante esto. Es amable, pero firme. Mantiene, por ejemplo, las confidencias. A eso hace referencia la prudencia. Si alguien viene a traerle una confidencia, la mantiene para sí y no está divulgándola a otras personas. Además, todo lo que sale de su boca es verdad, habla con veracidad. Y esto se nota, esto es evidente en su vida. Todo el tiempo está hablando palabras de verdad, no está difamando a nadie, no está difamando a su marido ni a las personas que están cerca a él, a ella. Está enseñando a sus hijos con amor, al mismo tiempo que con firmeza. A eso hace referencia la prudencia. Hay otra característica y es que tenemos para hoy una mujer virtuosa, y es que es una mujer amorosa. Noten lo que dice el versículo 29. Muchas mujeres han obrado con nobleza o con amor. Así es. Pero tú las superas a todas. Es una persona amorosa. ¿Amorosa con quién? Con sus cónyuges, con sus hijos, con sus amigos, con sus parientes, con todas las personas alrededor. Tiene simpatía con cada una de ellas, les enseña con amor a otras personas, les enseña a las mujeres más jóvenes cómo ser mujeres de acuerdo a lo que dicen las escrituras, y no hace acepción de personas, demuestra su amor sin barreras, digámoslo así. Ama a todo el mundo sin importar si el estrato social, si tiene o no tiene una profesión, si tiene o no tiene educación, no importa, no hace acepción de personas, a todas les ama de la misma forma. Es una persona que obra con nobleza constantemente, obra con amor constantemente. Con esto terminamos, son dos características adicionales. Medite en cada una de ellas y, si Dios nos lo permite, nos vemos mañana. Hoy continuamos con las características de una mujer virtuosa,
estas características que encontramos en el capítulo 31 de Proverbios. Y en los versículos 19 encontramos esta característica. La característica es una mujer virtuosa, es una mujer desinteresada. Y escuchen el texto, dice: extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Esto hace referencia a que es una mujer generosa, no es una mujer egoísta. Y de hecho trata de eliminar su egoísmo de su carácter, porque el egoísmo es algo que no debería estar en una mujer, en ningún hombre, en nadie, pero aquí nos está hablando de las mujeres, que no debería ser parte de sus características, porque el egoísmo en realidad viene de un sentimiento de orgullo, como nos lo enseña Proverbios 6. Proverbios 6 dice estas palabras acerca del egoísmo. Proverbios 6, versículo 16 dice: 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para él. Ojos soberbios. Ojos soberbios. A esto hace referencia el orgullo, al orgullo. Y cualquier cosa, cualquier deseo, cualquier actitud que haya dentro de una mujer virtuosa, y esa actitud es una actitud egoísta, debería eliminarla de su vida. Sabio es que la mujer esté satisfecha con lo que tiene. Si no está satisfecha con lo que tiene, nunca va a estar satisfecha. Recuerde esto muy bien. Note lo que dice Deuteronomio 8:18. 8:18 dice: mas acuérdate del Señor tu Dios. Recuerde esto muy bien, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Es decir, que todo es de Él. Él es el que da poder para hacer el dinero. Todo el dinero es de Él. Y de esto encontramos otros textos que también nos afirman eso. Entonces, no hay nada malo, por supuesto, con el dinero. No hay nada malo con que una persona sea rica o que una persona sea pobre. Habrá muchos ricos como Abraham, como José, como David, como Salomón, Bernabé. Muchos eran ricos. Filemón era otra persona rica. Y Dios no es que odia a una persona que tiene riquezas o no. Dios odia a una persona egoísta. Eso sí, una persona que tiene sus deseos simplemente en las cosas materiales, que sus motivos son incorrectos, que solamente está pensando en la riqueza, que no es una persona generosa. Esos son los que Dios no quiere. Entonces, noten lo que dice, por ejemplo, el mismo Proverbios 19:17 dice: el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él le recompensará por su buena obra. Así es, esa es la aplicación de la generosidad, una persona que es generosa con aquellos que tienen necesidad. Además, debe haber una actitud de contentamiento, como nos enseña Pablo en 1 Timoteo 6:6 al 8. Una actitud de contentamiento, estar contentos con lo que tienen. En realidad debe ser una persona que confía de forma correcta en el dinero, no de forma incorrecta. Es agradecida, es generosa, es humilde en el manejo del dinero, no pone su confianza en el dinero como lo que la va a sostener, sino es algo que simplemente es de Dios, y es una buena administradora de los recursos que Dios da. Es responsable de esa administración y comparte con otros. No solamente comparte el dinero, es generosa con su tiempo, que al final el tiempo es un recurso muy valioso. Y en esto no hace acepción de personas, al contrario, siempre pone a aquellos que están en necesidad por delante antes que otros. Entonces, mis hermanos, hoy quiero que piensen en esto, piensen en que una mujer virtuosa es una mujer que es desinteresada, que es generosa, que no es egoísta. Con esto nos despedimos y nos vemos mañana si Dios quiere. Hoy continuamos con las características de una mujer virtuosa que encontramos descrita en Proverbios capítulo 31.
Allí en el versículo 25 dice, fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe al futuro. ¿A qué hace referencia esto de fuerza y dignidad? A una persona que es honorable. A eso hace referencia. Una persona que tiene integridad. Y no solamente tiene integridad interior, sino que es demostrada. Es decir, que otras personas pueden verle y decir, esta es una persona honorable, esta es una mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque tiene el sentido correcto o tiene el sentido de qué es correcto y qué es incorrecto. Así es una persona que actúa con rectitud constantemente y su rectitud es evidente en todo sentido. Se expresa de diferentes formas, por ejemplo, como dice 1 Tesalonicenses 5:22, que dice que se abstiene de toda forma de mal. Así es una persona que no muestra maldad de ninguna forma, ni en sus actitudes, ni en la forma como se ve. Es una persona de convicciones fuertes, de un sentido de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y esas convicciones no simplemente salen de la nada, esas convicciones vienen de las escrituras, de lo que dice las escrituras que es correcto o no. Si es una mujer casada, por ejemplo, esa conducta también se ve como de una mujer casada. Y si está casada, entonces sus actitudes, su vestido, todo hace referencia a que es una mujer de su esposo, porque vive de forma honorable. Y es una mujer respetuosa, por ejemplo, es honesta, es estable. Todo esto hace referencia a la honorabilidad. Es una mujer humilde, sin egoísmos, amable, dulce, paciente, que comparte con otras personas lo que ella tiene. Eso es lo que hace referencia a la parte honorable. Tenemos otra característica que es que una mujer virtuosa está preparada. Noten lo que dicen los versículos 21 del capítulo 31. Dice, no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Y luego dice, se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Y luego en el versículo 27 dice, ella vigila la marcha de su casa y no come pan de la ociosidad. Esto hace referencia a que está preparada para momentos difíciles. Entonces, analiza las circunstancias, analiza las situaciones, ve las personas y pone tanto los objetivos como las personas en el lugar correcto y en el orden correcto. Eso quiere decir que planifica, que provee, que planea, que dependiendo de las circunstancias que se estén viviendo, no van a importar porque es una persona que está planeando constantemente. Yo recuerdo hace poco a una cuñada mía que no es creyente, pero ella en su momento lo que hizo fue planear para la venida de la pandemia. Apenas escuchó lo que estaba pasando, planeó y llenó la cena de comida suficiente para varios meses y eso pues fue lo que le sirvió también para no tener ni siquiera que salir a la casa en esos días cuando estaba prohibido. Y esa es una mujer que está preparada, así debe ser la mujer virtuosa, una mujer que está preparada para las diferentes circunstancias que se viven en la vida o los diferentes eventos que suceden en la vida. De hecho, dice Jeremías 17, versículo 8, dice estas palabras, dice, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces a la corriente, no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes, en su año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Es decir, que está preparada para el futuro sin importar lo que él traiga. Y pone esas prioridades de forma correcta. Pone lo que es urgente en el lugar donde debe estar y lo que es importante en el lugar donde debe estar. Y estar haciendo lo que debe hacer cada día. Con esto nos despedimos, nos vemos mañana si Dios quiere. Hoy continuamos con dos características de lo que significa feminidad. Una de ellas es digna de confianza y la otra es enérgica. Digna de confianza, en el capítulo 31, versículo 11 de Proverbios,
lo encontramos. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Y luego más adelante en el versículo 23 dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Digna de confianza está hablando de honestidad, está hablando de integridad. Integridad es esa es la manera como una persona maneja la abundancia. Ahí se ve si una persona es íntegra o no. Demuestra fidelidad, justicia y lealtad. Eso quiere decir que es digna de confianza. Y ese carácter digna de confianza se da y se muestra. ¿Y qué hace? El marido responde a esa confianza. El marido puede depositar la confianza porque confía en su esposa, confía en el buen juicio, en que es honesta, que es íntegra, que es justa, que es leal a él. Él puede poner toda su confianza en ella porque ella es digna de confianza. Así es. Y una persona que puede guardar, por ejemplo, y mantener la confidencialidad a otros es una persona digna de confianza. Es decir, si los secretos o las cosas que son personales, mejor, que tenemos en casa, son comunicadas abiertamente por esta persona fuera en la calle, simplemente por comunicarlo, pues no es una persona digna de confianza y debe trabajar en ello. Una mujer femenina debe ser digna de confianza. Esa es la idea. Además debe ser enérgica. Otra característica, capítulo 31, versículo 13 dice, busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos, es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos, también se levanta aún cuando es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Más adelante dice, nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara. Luego más adelante en el 24 dice, hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes. Y más adelante dice, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Es una persona enérgica, es decir, que pone su esfuerzo, su poder, todo eficazmente para que se den las cosas. Conoce sus ventajas, conoce sus responsabilidades, desarrolla talentos, de esa forma está alerta, no está dormida, por decirlo así, es enérgica, es consciente, es una mujer trabajadora, no es negligente, no está viendo televisión todo el día, trabaja con sus manos, es un ejemplo para sus hijos de su trabajo y entrena a las personas si es necesario, supervisa las tareas cuando es necesario, se involucra en la administración de los negocios, de la casa, de las finanzas de la casa, inclusive del servicio cristiano. Eso quiere decir que es enérgica. Y no solamente, no quiere decir con esto que no duerme, por supuesto que no, duerme bien para poder tener la energía al otro día y hace ejercicio para tener la energía para poder hacer todas las actividades que tiene que hacer día a día. Esto es una mujer femenina, digna de confianza y una mujer con energía. Medite en eso y nos vemos mañana, nos vemos el lunes, si Dios quiere.